Buenas noches, bienvenidos a Historias de Terror. Para mí es un gusto poder saludarlos una vez más y llegar a todos ustedes como cada noche, con una historia. Se dice que los fantasmas o los espíritus muchas veces se tratan de comunicar con personas que tengan la sensibilidad para poderlos visualizar o sentirlos, tal vez escucharlos. Estos fantasmas son almas perdidas que tratan de establecer un contacto con alguien significativo para ellos, ya que no han cumplido con su ciclo en esta vida. Tal vez dejaron alguna situación pendiente o una misión, o simplemente no aceptan su muerte. Pero todo esto no es relevante sin una historia. Mi nombre es José Llamas y te presento La Gringa. En Tamazunchale surgió una leyenda a partir de un fatal accidente que se suscitó en el año de 1936, cuando los esposos Parker, de origen estadounidense, los cuales cayeron a la profundidad de un barranco entre los límites de San Luis Potosí e Hidalgo. Hoy es un lugar conocido como el Candil de la Gringa. Poco después de ese lamentable accidente donde aquellos esposos perdieron la vida de una forma por demás trágica, las personas que circulan por ese tramo de la carretera aseguran observar el espectro de una mujer vestida, usando una moda de los años 30. En los Estados Unidos, claro. El fantasma de esta mujer se ve observando hacia el vacío, como meditando, mientras una suave niebla baja, como para darle un toque de más terrorífico a esa entidad. Espero la disfruten y desde luego nos dejen sus comentarios. La Gringa. Esta historia fue escrita por el profesor Juan Barajas Rubio. Recién abierta al público la carretera nacional de México-Laredo, o la carretera número 85, los señores Parker de los Estados Unidos de América pasaron a visitar a los señores James y la doctora Catherine, quienes radicaban en Tamazunchale, San Luis Potosí. Arribaron a la ciudad a mediados de octubre del año de 1936. Ese año fue particularmente frío y por eso, en ese tiempo la Huasteca aún estaba llena de verde y los blancos de la niebla se esparcían por todas las montañas. Después de haber pasado unos días con aquellos señores, los Parker decidieron emprender su incursión por la sinuosa sierra rumbo a la Ciudad de México. En esa época no eran muchos los turistas que se arriesgaban a viajar en sus vehículos particulares por aquella nueva carretera. Algunos osados lo hacían como aventura, como este caso de los Parker, matrimonio del estado de Pensilvania. Pues bien, una mañana fría y oscura de octubre emprendieron el camino rumbo a la Ciudad de México, en su camioneta Power, modelo 1936 y de doble tracción. La incursión parecía novedosa para estos turistas. En algunos tramos de la carretera había niebla y en otros solamente se podía percibir aquella exuberante vegetación, así como las formaciones rocosas que había dejado descubierta la apertura de esa carretera. El espectáculo era impresionante. Su paso por las curvas antes de llegar a Tamán y su ascenso por el Retroceso y el Platino fueron sensacionales, tanto que no perdieron ocasión para imprimir algunas placas con su cámara o fotografías, esto para dejarlas como testigo de su paso por estas latitudes. Pero a medida que avanzaban, iban encontrando una niebla cada vez más densa, que casi ni siquiera les permitía ver la línea de la carretera, mucho menos las curvas, que cada vez se iban cerrando más. De pronto, sucedió lo inesperado. Ambos perdieron totalmente la visión y en una curva salieron de la carretera, precipitándose a más de 600 metros de profundidad. Aquella densa niebla y la selva devoraban aquella camioneta Power, la cual pasó abriendo una brecha entre los árboles y grandes rocas. La pareja pereció irremediablemente. Ahí quedaron sus cuerpos desmembrados. Alguien que pasaba por ahí en ese momento dio aviso a las autoridades de la vecina población Chapulhuacán, en el estado de Hidalgo, limítrofe con San Luis Potosí. Al darse cuenta de que procedían de Tamazunchale, hablaron a la presidencia municipal de este. Y al saber las autoridades municipales que eran amigos de los Dale, el matrimonio que habían visitado anteriormente, les informaron de este suceso. Inmediatamente se movilizaron para extraer los cuerpos de aquel abismo. En esa ocasión fue comisionado mi padre,
Juan Barajas Barajas, quien era muy cercano de los señores Dale, así que fue a pedir auxilio a Chapulhuacán, pero nadie los quería apoyar. Solo un señor de nombre Carlos Acosta auxilió a mi padre. Así que con la dificultad que representaba, amarraron las cuerdas de un árbol que se encontraba a la orilla de la carretera y colocaron los cuerpos en unas sábanas para poderlos subir. Una vez en la carretera, trasladaron estos cadáveres a Tamazunchale, donde sucedió otra cosa no menos tétrica. Mi abuelita, Piedad Barajas, que se dedicaba a la confección de muñecas de trapo, usó sus habilidades de costurera para coser aquellas extremidades de los señores Parker como si fueran de trapo. Cabe mencionar que en esa época no había funerarias ni embalsamadores que pudieran preparar los cuerpos para ser depositados en sus ataúdes. Así que mi abuelita cumplió con esta difícil tarea. Los cuerpos fueron sepultados en el Panteón Municipal de Tamazunchale, cubriendo todos los gastos los señores Dale. Así parecía terminar la historia de este desafortunado accidente, pero no es así. Pocos días después de haber sucedido el caso, los escasos automovilistas que pasaban por ese tramo de la carretera aseguraban ver el fantasma de una mujer, la cual iba vestida a la usanza de aquella época, con una bolsa de mano y aparentemente portando lentes oscuros, mirando hacia el infinito. El fantasma de la mujer parecía estar flotando a unos centímetros del pequeño espacio donde se derrapó aquella camioneta de los Parker. Quienes la veían sufrían de fuertes escalofríos y en ocasiones perdían el control de sus vehículos, como si aquella aparición quisiera que sufrieran la misma suerte que ella. La aparición se hizo tan popular que el paraje fue bautizado como el Candil de la Gringa, y hasta el día de hoy es conocido así oficialmente. Nunca se ha sabido por qué solo aparece el espectro de la señora Parker y no el de su esposo. Jamás alguien ha comentado haber visto el fantasma de algún masculino en ese lugar. Todos los que han tenido la desdicha de ver a este ente dicen que es una mujer con falda, de medio paso, y vestida como turista estadounidense. No tiene mucho tiempo que un amigo que viajaba con su chofer rumbo a la Ciudad de México, en una noche bonita, que él describe como clara y con un buen clima. Ambos ocupantes de este vehículo circulaban por la carretera y entablando franca charla para hacer menos tedioso el camino. Eran alrededor de las 9 de la noche. Ya estaba oscuro, cuando de pronto, un poco antes de llegar a ese lugar, empezaron a percibir una espesa niebla que contrastaba con la hermosura de la noche. Pero ellos, conocedores de estos caminos impredecibles, no consideraron algo normal aquello, hasta que al llegar al parador del Candil observaron una visión. Ahí estaba aquella gringa, erguida viendo hacia el infinito como si buscara algo entre la brumosa niebla, pensando, portando aquel bolso de mano y su vestido muy a la americana de los años 30. Los ocupantes del vehículo empezaron a sentir escalofríos y sentían que los vellos de la piel se les levantaban. Casi no podían emitir palabra uno al otro, pero en su interior se encomendaron a Dios y lograron controlar el vehículo para no caer al precipicio. Más adelante, cuando ya había pasado aquel terror que les ocasionó aquella figura fantasmal, se detuvieron para comentar lo ocurrido. Ambos no podían creer lo que habían visto. Era cierto lo que siempre se comentó de esa aparición. Ahora podían contar a propios y extraños que en realidad ese espectro del mal vaga ahí para espantar a los vivos y provocar diferentes accidentes. Otros testigos de este fenómeno espectral fue un chofer de un camión que continuamente viajaba a diferentes partes de la República. Llevaba fletes de diversos productos. Refiere que un día ya de regreso de Tamazunchale, donde radica, se detuvo en ese tramo para realizar unas necesidades fisiológicas. La noche estaba muy pesada y una llovizna pertinaz cubría la sierra. La niebla bajaba agresiva, como cobijando la carretera, pero la necesidad era mucha, así que paró su camión y se fue al frente de aquel pesado vehículo para no ser visto por la gente. Mientras hacía sus necesidades fisiológicas, escuchó un golpe del aldabón que traen los camiones para amarrar la lona. El golpeteo era muy insistente, así que sorprendido fue a ver quién podría ser a esa hora de la noche y con ese clima tan frío.
Así que al terminar caminó a la parte trasera del vehículo. ¿Y cuál fue su sorpresa? Era una gringa quien movía aquel aldabón, como para avisarle de que ahí estaba, a unos metros de ella. Pero solo alcanzó a ver cómo flotando en el aire se perdía entre la niebla, como si fuera sostenida por esta en la inmensidad del abismo, aquel donde un día perdió la vida. El hombre se subió a su carro y apresuradamente tomó la carretera mientras se santiguaba, completamente presa del pánico. Alcanzó a llegar a Tamazunchale para narrar esta experiencia sobrenatural que le había pasado. Ya ha pasado mucho tiempo desde eso. El hombre aún vive. Cuando narra esa historia verídica, aún siente que se le enchina la piel y se cubre el cuerpo de un frío indescriptible. Al paso de los años, hay muchos operadores de autobuses, camioneros y personas que tienen la necesidad de viajar en sus vehículos de noche por ahí, y han podido constatar que esa no es una leyenda, sino una realidad, y que aún en las noches lúgubres y frías, cuando cae una tenue lluvia y la niebla baja estrepitosamente de la sierra, ahí está la señora Parker, que tal vez se está lamentando haber perdido la vida muy lejos de su tierra. Esta historia la quise compartir con ustedes y fue escrita por Juan Barajas Rubio, cronista de Tamazunchale, en San Luis Potosí, y les dejaré el link en la descripción del video. Si les ha gustado, déjenme su pulgar arriba, no olviden en dejar sus comentarios y gracias por ser parte de este canal.